El elemento esencial para la vida es el carbono. Plantas y animales por igual están compuestos por carbono. ¿Por qué la naturaleza considera el carbono tan especial? La diversidad de la vida refleja la complejidad de los compuestos del carbono, pero hay más. Las pinturas, las píldoras y los plásticos también contienen compuestos de carbono, las gomas y los colorantes también. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser tan versátil un átomo? La rama más grande y organizada de la química orgánica, está dedicada a desenmarañar los misterios del carbono. Casi todas las moléculas en mi cuerpo, en este pino, o en un virus como el del SIDA, están hechas de carbono. Hay otros elementos esenciales, tales como el oxígeno, el nitrógeno e incluso el hierro, los cuales añaden variedad y función, pero la estructura subyacente de las moléculas biológicas está construida en el átomo de carbono. Estos compuestos del carbono pueden ser simples, tales como el ácido acético, o pueden ser complejos, tales como la hemoglobina, el elegante coloso portador de oxígeno en nuestra sangre. Sin embargo, en cada organismo viviente hay miles de moléculas orgánicas. Los químicos han fabricado millones de moléculas recipientes de carbono que jamás habían existido en la Tierra. Una pregunta lógica es, ¿por qué el carbono? Bueno, el carbono forma fácilmente 4 enlaces para consigo mismo y para con otros elementos. Otros átomos también forman 4 enlaces o incluso más, pero dichos enlaces generalmente lábiles y débiles. Los enlaces que forman el carbono son fuertes y persisten, incluso en la presencia del agua y del oxígeno. Ellos permiten que el carbono cree cadenas, anillos, moléculas de increíble complejidad y permiten que nuestros cuerpos y estas centrales funcionen. Realmente el carbono es único. Otoño en las montañas Blue Ridge. El invierno se ha ido y el verano no está muy lejos. Nuestro mundo natural está en cambio constante. Cada organismo viviente que nos rodea, las plantas y animales, desde el organismo único más pequeño hasta los enormes, todos se basan en un solo elemento esencial, el carbono. Algunos científicos sugieren que la vida no podría existir en ningún lugar del universo sin el carbono. No muy lejos de aquí, se separa el petróleo crudo en muchos componentes distintos, y ellos a su vez se convierten en combustibles, tejidos y productos farmacéuticos. Los productos sintéticos con base de carbono están en todas partes. Cuesta imaginar la vida sin ellos, y sin embargo el nylon apareció hace solo 50 años. Deben estar regalando medias de nylon. El nylon fue rápidamente convertido en muchas cosas, desde paracaídas hasta alfombras. Hoy en día damos por sentada la síntesis orgánica, pero hasta el siglo XIX la gente creía que ciertos compuestos solo podían ser creados por seres vivos mediante la intervención divina de una fuerza vital. Un experimento inesperado en un laboratorio de Heidelberg cambió esa creencia. Friedrich Wöhler, un conocido científico alemán, se propuso sintetizar una sal, el cianato de amoníaco. Aunque el sólido que él creó tenía la misma fórmula molecular, no era una sal. Muchos experimentos posteriores llevaron a descubrir que era urea, un compuesto covalente que ya había sido aislado de la orina humana. Wöhler había creado un compuesto orgánico a partir de materiales inorgánicos. Hoy en día podemos crear compuestos de carbono simples o algunos extraordinariamente complejos. ¿Cómo puede el carbono formar tal variedad de compuestos?
El secreto radica en su habilidad para formar fuertes enlaces covalentes consigo mismo. El carbono es un átomo relativamente pequeño con 4 electrones valentes con los cuales puede formar una variedad de enlaces covalentes. Si todos estos enlaces son únicos, la geometría de la molécula se ve así, un tetraedro. Aquí cada uno de los 4 electrones de carbono crea un enlace con un electrón de un átomo de hidrógeno para formar metano, el componente principal del gas natural. 2 átomos de carbono pueden compartir un par de electrones para formar enlaces simples entre ellos, como en esta molécula, el etano. Cada átomo de carbono está unido a 3 átomos de hidrógeno y a otro carbono. Puede formar enlaces dobles consigo mismo. En este ejemplo, los 4 enlaces disponibles de cada carbono incluyen 2 enlaces simples con átomos de hidrógeno y un enlace doble con otro carbono, donde se comparten 2 pares de electrones. Esto es etileno. Observen que la geometría de la molécula ha cambiado. El carbono también puede formar un enlace triple con otro átomo de carbono y lo hace compartiendo 3 pares de electrones. La geometría cambia nuevamente. Esto es acetileno, el que se quema en los sopletes de soldar. Los enlaces de carbono a carbono son bastante fuertes y no se pueden romper fácilmente. Los átomos de carbono pueden formar compuestos con largas cadenas como esta, con 18 átomos de carbono unidos. Pueden formar anillos simples o complejos. Hemos observado los compuestos de carbono y de hidrógeno, los hidrocarburos, los cuales incluyen casi todos los combustibles que utilizamos, petróleo, gas y gasolina. Todas son mezclas de hidrocarburos. Los análisis de estas mezclas revelan una sorprendente variedad de hidrocarburos. Algunos tienen las mismas fórmulas moleculares, pero distintas estructuras. Estos son isómeros. El butano de estos encendedores es un buen ejemplo. El butano es un hidrocarburo simple con 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. Los átomos de carbono pueden formar una cadena simple o puede haber cadenas laterales como estas. Ambos compuestos tienen la misma fórmula molecular, C4H10, pero son 2 compuestos distintos, butano e isobutano, y tienen propiedades distintas. Aquí hay otro ejemplo, el pentano, que tiene 5 átomos de carbono, C5H12. Sacaremos los átomos de hidrógeno para poder concentrarnos en el esqueleto de carbono. Los 5 átomos de carbono pueden colocarse en 3 formas distintas, como una cadena simple o una cadena con 1 o 2 ramas. Cada uno de los 3 compuestos es distinto, poseen propiedades físicas y químicas propias, pero tienen la misma fórmula molecular, C5H12. Los compuestos que tienen las mismas fórmulas pero distintas estructuras se denominan isómeros estructurales. Se pone complicado. A mayor número de átomos de carbono en la molécula, mayor será el número de posibles isómeros. El hidrocarburo con 8 carbonos, el octano, uno de los principales componentes de la gasolina, tiene 18 isómeros posibles. Una molécula con 20 carbonos tiene más de 300 isómeros posibles. Tanto el butano como el isobutano están presentes en este spray para el cabello, así como muchos otros compuestos de carbono. Mientras el número de combinaciones de átomos de hidrógeno y de carbono parece no acabar nunca, los compuestos orgánicos no solo incluyen el carbono y el hidrógeno, los refrigerantes también contienen halógenos. En su estructura, el nylon también contiene nitrógeno y oxígeno, y combinados con nitrógeno, oxígeno, sulfuro y fósforo, obtenemos aún más variedades. ¿Cómo podemos ordenar este universo de compuestos de carbono? Para eso existe una organización. Los compuestos orgánicos contienen estructuras llamadas grupos funcionales, los cuales tienen un comportamiento químico predecible donde sea que aparezcan. Aquí fabrican alcohol etílico. La levadura digiere la caña de azúcar y el tallo del maíz, convirtiéndolos en alcohol etílico. Se espera que algún día la gasolina será reemplazada por un combustible renovable tal como el alcohol etílico. Se puede identificar los millones de componentes orgánicos de acuerdo a su naturaleza
y a la cantidad de grupos funcionales que contienen. ¿Cómo? Los alcoholes, que son muchos, todos tienen este OH unido a un átomo de carbono saturado. Este OH se conoce como el grupo funcional del alcohol. Otro grupo funcional es característico de los ácidos. Probablemente ustedes conocen el ácido cítrico y el ácido acético. Conocemos el ácido acético como una solución diluida en agua, el vinagre. Los ácidos orgánicos poseen este grupo funcional, carboxil, en el cual un átomo de carbono forma un enlace doble con un átomo de oxígeno y un enlace simple con un grupo OH. Si se hace reaccionar un alcohol como el etílico con un ácido orgánico como el acético, se crea otro grupo funcional, un éster, en este caso el acetato etílico. Los ésteres tienen propiedades que son claramente distintas de los alcoholes o los ácidos. Los alcoholes y los ácidos son bastante comunes, pero ustedes también conocen los ésteres, ya que son utilizados en la industria del sabor y de las fragancias. Si una compañía desea producir una bebida carbonatada, sabrá cómo carbonatar el agua, envasarla y distribuirla, pero acudirá a una compañía internacional como Quest International para que les proporcione el sabor a naranja, el sabor cola o el sabor a uva. Esto es Quest International en Owen Mills, Maryland. Aquí crean sabores tales como naranja, uva, frambuesa, plátano, etc. En Quest se busca ese algo adicional. Para crear un sabor, lo primero que debemos hacer es descubrir lo que hizo la madre naturaleza en un alimento en particular, para darnos un sabor a plátano, frambuesa o frutilla. Los químicos de Quest analizan los sabores naturales, la química de un plátano, y luego intentan duplicarla en el laboratorio. Se pueden mezclar 20 o 30 sustancias químicas y al olerlas huelen como un durazno o una frambuesa, sin ver nada más que un tubo de ensayo. Es increíble. La utilización de ésteres en la industria del sabor no es nada nuevo, pero en los 100 años aproximadamente en que los químicos han estado duplicando los sabores de la naturaleza e inventando algunos nuevos, el negocio ha crecido. Quest proporciona sabores a casi 200 de las compañías mundiales de alimentos más conocidas. Pero los ésteres no solo se utilizan para hacer bebidas gaseosas y golosinas. Una de las industrias más reservadas del mundo también utiliza ésteres para añadirle fragancia a los perfumes. Los químicos pueden mezclar nuevos olores, pero las narices más entrenadas deben aprobarlos o rechazarlos. La tolerancia humana para nuevos olores y sabores tiene un límite. No podemos comenzar a mezclar sustancias químicas y decir, tome, pruebe esto, ya que el público no podría relacionar ciertos sabores. Si no se trata de un sabor con el cual están familiarizados desde muchas generaciones, lo rechazarán. Es interesante analizar moléculas orgánicas para descubrir qué átomos contiene y ver cómo está conectada la cadena de carbonos. Pero es incluso más entretenido crearlas en el laboratorio, utilizando esos grupos funcionales como bloques lógicos de construcción para ensamblar moléculas complejas. Parte de lo que hacemos de esa forma es similar a cómo sucede en la naturaleza, y otras moléculas serán completamente nuevas. La creación de moléculas se denomina síntesis. La síntesis se puede realizar como un juego o como un ejercicio intelectual. Imaginen, por ejemplo, el desafío de trazar la estrategia para hacer una molécula tan compleja como el ADN. La síntesis también es potencialmente valiosa y ventajosa. Hace más de 200.000 años, Hipócrates recomendó masticar un trozo de corteza de sauce para aliviar el dolor y funcionó. A mediados del siglo XVII se supo que el ingrediente activo era el ácido salicílico. Pero la corteza de sauce era una medicina amarga. Recién en 1899 la compañía alemana Bayer comenzó la conversión industrial del ácido salicílico en ácido acetilsalicílico. Esto era más fácil de ingerir. Hoy en día solo en los Estados Unidos se utilizan cerca de 36.000 millones de aspirinas cada año. Eso significa alivio para una enorme cantidad de dolores de cabeza. La aspirina tiene dos grupos funcionales, un ácido y un éster. ¿Cómo se hace?
En este papel tengo un poco de ácido salicílico que voy a introducir en este tubo de ensayo. Pesó 138 miligramos de ácido salicílico. Veamos si puedo transferirlo todo a este pequeño tubo de ensayo. Bien, está todo allí. Bueno, lo siguiente que debo añadir es una gota de ácido fosfórico. Se utiliza como catalizador para acelerar la reacción. Luego, el otro ingrediente activo, el principal reactante, es el anhídrido acético, del cual necesito añadir 0,3 mililitros. Si lo recordamos bien, en el laboratorio utilizaremos en muchas ocasiones la medida de 20 gotas por mililitro, lo que significa que tengo que añadir 6 gotas para 0,3 mililitros. 5 y 6. Luego lo agitaré un poco y mezclaré todos los reactantes y después debemos calentarlo durante 5 minutos a 90 grados. Aquí tengo un termómetro. Déjeme revisar la temperatura. Se ve bien. Está justo en esta zona. Ahora pondré esto allí para calentarlo durante 5 minutos. Bueno, parece que ya han pasado los 5 minutos. Sacaré el tubo de ensayo con nuestra mezcla y le añadiré un poco de agua fría. El agua reaccionará con el exceso de anhídrido acético formando ácido acético. Un poco más. Muy bien. Ahora lo dejaremos enfriar y a medida que se enfría la mezcla, deberíamos ver que se forman cristales de ácido acetilsalicílico, la aspirina. Lo que tengo que hacer es enfriarlo. Aquí va, vean esto. ¿Notan la turbiedad que se convierte en una mezcla cada vez más densa? De forma que la aspirina se está precipitando. Ahora veamos si podemos filtrarla y recuperar un poco del producto. Verteré un poco en esta succión. He preparado una filtración de succión aquí. Veamos si obtuvimos un poco de aspirina. Lo que podríamos hacer es voltear esta succión y ver lo que tenemos. Oh, vean esto. Ahí está la aspirina que hicimos. Veamos si podemos ponerla aquí para poder verla mejor. Eso es ácido acetilsalicílico. Bueno, lo logramos. Pero ciertamente estoy feliz de no tener un dolor de cabeza, porque acabamos de hacer 1/3 del ácido acetilsalicílico contenido en una sola tableta de aspirina. La industria de la aspirina de billones de dólares comenzó con la corteza del sauce. Los químicos pudieron aislar y luego mejorar el supresor del dolor producido naturalmente, el ácido salicílico. ¿Existen otras drogas naturales maravillosas? La utilización de plantas en la medicina no tradicional posee una larga historia. La doctora Kathleen Parker. La medicina no tradicional basada en las plantas tiene una larga historia, especialmente en el cercano Oriente y China. Ahora la pregunta es, ¿cuál de ellas realmente funciona? ¿Cuántos son solo rumores? Escenas como esta se han repetido en la India durante miles de años y la doctora Parker ha descubierto que hay algo de verdad en la medicina no tradicional. Primero, se revisan las plantas que se dice son buenas para ver si sus extractos presentan alguna actividad. Esta molécula se llama Frederickamiacin y es un antibiótico que presenta cierto interés como posible componente antitumor. Proviene de un organismo de la tierra, una bacteria encontrada en el suelo en Frederick, ciudad de Maryland. Lo que la doctora Parker y otros investigadores hacen es primero analizar la sustancia en el laboratorio. Si encuentran una parte activa en la molécula, investigan más.
Luego, si uno está realmente interesado en el desarrollo de las drogas, debe aislar el componente activo, purificarlo y determinar su estructura. Luego se lo entrega a los farmacéuticos, quienes determinan cómo envasarlo. Con ciertas sustancias farmacéuticas hay que ser capaz de desarrollar una gran cantidad de material en forma realmente económica. Una solución es desarrollar métodos tan económicos que el medicamento se pueda distribuir a la gente en forma casi gratuita. La necesidad de producir medicamentos económicos y efectivos es crucial en los países en desarrollo. La población que se beneficiaría directamente serían los niños. ¿De qué forma esta síntesis de laboratorio a pequeña escala se convierte en una síntesis industrial económica? ¿De dónde provienen las materias primas? ¿Son muy distintos los desafíos del laboratorio de aquellos de la producción masiva? Una vez que el ácido salicílico fue aislado de la corteza del sauce y luego convertido en un laboratorio, ¿cómo se produjo masivamente la aspirina? Todo comenzó con el benceno, pero ¿qué recorrido químico lleva a las aspirinas al estante de las farmacias? Como vimos, la aspirina se creó a partir del ácido salicílico. El ácido salicílico fue creado tratando fenol con dióxido de carbono e hidróxido de sodio. El fenol proviene del hidroperóxido de cumene, el cual se hace a partir del cumene, el cual es un derivado del benceno. El benceno se utiliza para fabricar muchos productos, no solo la aspirina, sino que también poliestireno y plásticos, colorantes y drogas, detergentes y pegamentos. Todos son moléculas derivadas del benceno. Cada año se producen casi 5 millones de toneladas de benceno para la industria química norteamericana. La mayor parte proviene del petróleo y cada uno de los derivados del benceno puede fabricarse en diferentes lugares y luego transportarse por tubería o por tren a otras fábricas. La industria química norteamericana está conectada por una gran red, la cual respalda la producción eventual de miles de productos. La doctora Mary Good, presidenta de la investigación de materiales de ingeniería de Elliott Signal Corporation. Realmente contamos con una inmensa red a partir de las materias primas, principalmente el petróleo, hasta las refinerías, donde se obtienen los materiales iniciales. Luego, esos materiales son utilizados para fabricar petroquímicos. Ellos, a su vez, se utilizan para hacer todo tipo de cosas: plásticos, medicinas, drogas y mucho más. Supongo que si uno se fijara, probablemente un 25 y un 40% de la población del país depende de una u otra forma de esa infraestructura. Una de las razones del tamaño de esa red química es la cantidad y variedad de los productos que produce. Otra razón es que la industria química, al igual que todas las demás industrias, gana su dinero en relación al volumen. Normalmente no se tienen grandes excedentes, así que no se puede permitir cometer errores ni despilfarrar. Eso no ayuda al interés económico de nadie. Debido al tamaño de la industria pueden cometerse algunos errores y un proceso químico ineficiente puede generar un despilfarro. Se puede observar mucho trabajo basado en rediseñar los procesos químicos para reducir el despilfarro e incluso para que ni siquiera exista. También se puede observar mucho esfuerzo dirigido al reciclado. Si la gente pudiera tener una idea del volumen de sustancias químicas que se fabrican en los Estados Unidos diariamente y luego se pudiera poner en perspectiva con la pequeña cantidad de los incidentes que ocurren, se podría comprender mejor la proporción riesgo-beneficio. Resumen, todos los organismos vivos están formados principalmente por compuestos de carbono. La variedad de la naturaleza y el aparentemente interminable desarrollo de nuevos compuestos orgánicos es posible, en parte, gracias a la versatilidad del carbono en la formación de enlaces covalentes. El carbono puede crear enlaces simples, dobles o triples consigo mismo y con otros elementos. Los isómeros estructurales tienen la misma fórmula molecular, pero los átomos en el esqueleto de carbono están dispuestos en forma distinta. Cada isómero tiene propiedades distintas. De no ser por los grupos funcionales, el manejo de esta gran cantidad de sustancias sería imposible.
Los compuestos tales como el benceno son la fuente de muchísimas otras sustancias provechosas. Los desafíos planteados por la síntesis cambian a medida que la producción cambia desde los laboratorios hasta las fábricas. Los factores a considerar son el costo y la disponibilidad de las materias primas y la capacidad de reducir y eliminar los desechos. La química del carbono, la química orgánica, es al mismo tiempo la parte más lógica y más desarrollada de nuestra ciencia. Hemos visto lógica en los isómeros y en los grupos funcionales. Y ustedes han podido comprender, por ejemplo, la complejidad del Frederick-amiacin, esa maravillosa estructura de la cual nos habló la doctora Parker, y también la síntesis industrial de la aspirina. Saben, la ciencia es una curiosa mezcla de descubrimiento y creación. El descubrimiento lo interpreto como la revelación de ciertas leyes de la naturaleza que tal vez están ocultas. La creación, por supuesto, es la elaboración de cosas. Ahora, si le preguntan a los científicos qué es lo que hacen, ellos tienden a enfatizar el descubrimiento. Pero los artistas, los escritores, pintores y músicos enfatizan lo opuesto, la creación. Los artistas podrán revelar la esencia de la naturaleza o de alguna emoción, pero el logro fundamental de los artistas es la creación de una nueva realidad. La creación de moléculas pone la química muy cerca de las artes, porque lo que nosotros hacemos es crear con nuestras manos y nuestras mentes los objetos y las moléculas de nuestro propio estudio y apreciación. La síntesis de las moléculas, ya sea de la aspirina o de un agente antitumor o del nylon confeccionado aquí en DuPont por Wallace Carothers hace 50 años, la síntesis por planificación y diseño es un logro artístico del más alto orden.